Quiero iniciar mi presentación con esta cita. Dice, cada uno de nosotros tiene su cementerio privado, donde no todas las tumbas tienen inscripta su lápida correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Esta no es una cita meramente psicoanalítica, sino es una cita que obedece más al lado de la literatura. La interpretación que se le da desde el psicoanálisis, por ejemplo, a este tipo de referencias literarias es, a pesar de que uno pueda vivir muchos duelos en su vida, que los duelos, según Freud, no solo remiten a la muerte, sino remiten también a las pérdidas de la patria, de la libertad, de los ideales, de los amores, por ejemplo. Algunos quedan subjetivizados y otros desubjetivizados. Y de eso va mi charla hoy con ustedes. Ahorita explico eso. Bueno, voy a hablar primero de la muerte. Déjenme cerrar una ventana que me estorba ya. Bueno, la muerte desde la perspectiva, por ejemplo, de Lacan, antes de introducir al tema del duelo, dice Lacan en una de esas famosas conferencias que dictaba, la vida sin la idea de la muerte sería insoportable, ¿no? Es una frase muy concluyente, muy precisa y que guarda, me parece, una gran verdad en el sentido de que hacemos bien todos nosotros en creer que algún día vamos a morir, porque esto es al final un acto de fe, una dinámica de fe, no en el sentido religioso, evidentemente, sino que esto es algo que te anima, paradójicamente, ¿no? La idea de que algún día esto se va a acabar, paradójicamente es algo que te anima, ¿no? Y paradójicamente es algo que te hace sufrir y te hace sentir mal contigo mismo, pensar en la muerte de algún ser querido, en el término de una relación, por ejemplo, es algo que te hace padecer al mismo tiempo. Dice, si no estuviéramos sólidamente apoyados en la idea de que hay un final, justamente la vida sería insoportable. Para Freud, por ejemplo, desde la perspectiva de la pulsión de muerte, habla él de una muerte como una necesidad de lo viviente al retorno de ese estado inanimado, eso que hablaba Freud del retornar a lo inanimado, del único estado de homeostasis que puede regresar el ser humano, es en la muerte, ¿no? En la vida que tenemos, en la vida, lo mortal, es imposible llegar a esa homeostasis desde la perspectiva de Freud. Dice, ¿en qué consiste entonces el trabajo del duelo, ¿no? ¿Cómo opera? Y citando a Freud, dice, el examen de la realidad ha demostrado que el objeto amado ya no existe más y que de él emana ahora la exhortación de quitar toda la libido a sus enlaces con ese objeto. Desde la perspectiva freudiana, una vez que uno está padeciendo de un duelo, toda esa energía libidinal que ya no está enfocada ahora a ese objeto que se ha perdido, sea de manera por la muerte o por dejar de ver, ¿no? Por dejar de tener a esa otra persona, a ese otro ideal, esa libido tiene que enfocarse o irse a otro lado, ¿no? Es lo que la pulsión dinamizada en ese momento cesa de tener su fin en ese objeto y entonces tendrá que irse a otra posibilidad. Y las posibilidades son muchísimas, desde la melancolía hasta la venganza, por ejemplo, hasta encontrar otro amor, hasta el suicidio, hasta un accidente, hasta una enfermedad, por ejemplo. Entonces, de eso es lo que más o menos vamos a hablar. Y cito otra vez a Freud, el duelo es por regla general la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que hacía sus veces. La patria, por ejemplo, la libertad, un ideal, aunque trae grandes desviaciones de la conducta normal, no se considera un estado patológico. Mucho se habla de la psicología académica, sobre todo, que después de 6 meses de no haber superado una pérdida, entonces se empezaría a pensar como patológico, ¿no? Ese estado de duelo. Situación que en psicoanálisis, por ejemplo, no se sostiene de esa manera, ¿no? El duelo efectivamente trae muchas desviaciones de la conducta, muchas desviaciones del carácter, por ejemplo. Sin embargo, no se considera una situación, una enfermedad, ¿no? Un trastorno, por ejemplo. Según lo que sostiene Freud, nadie se enferma de lo inconsciente se manifiesta de esa manera porque así puede manifestarse, ¿no? Porque tiene una lógica en eso. ¿En qué se tiene que confiar muchas veces? Pues en el tiempo, ¿no?
Y lo que comentaba al inicio, ¿no? Esta tendencia de evitar los pensamientos relacionados con la muerte también es algo inherente al ser humano. Y bueno, podemos pensar desde otras perspectivas, por ejemplo, la filosófica, donde empieza también a cuestionarse el duelo de sí mismo, la pérdida de sí mismo, que eso es otro tema. Ahora, ¿qué se hace con la muerte de otro? Esperen, es que estaba abriendo un chat. Dice, ¿qué se hace con la muerte de otro? Estas son las posibilidades que hay, ¿no? Y hay otras tantas, pero estas son las que a mí me interesa trabajar. Por ejemplo, de alguien querido, se adopta una actitud de admiración, por ejemplo, que se muera un familiar, como si el difunto hubiera llevado a cabo una tarea muy difícil, ¿no? Tendemos a pensar que después de la muerte de un ser querido, sobre todo familiares, pensamos que se esforzó mucho, que hizo una tarea muy, muy difícil, que por fin la logró. E incluso llegamos a pensar o olvidar que los agravios que cometió en vida no fueron tan graves, tal vez, ¿no? O se minimizan. Eso es como una manera de autoaliviarse. Por ejemplo, tenemos la opción de la venganza, el ardiente deseo de devolver el daño, escapa del cuerpo del muerto y sale en busca del cómplice. No sé si se enteraron hace poco de una noticia en Estados Unidos de un padre que asesina al novio de su hija porque el novio la estaba vendiendo a una red de tráfico sexual, ¿no? Entonces, como venganza, porque la hija ahí tuvo, pues, obviamente, algunas desavenencias, el padre como venganza lo mata, ¿no? Ese sería como un ejemplo de este duelo. Después, como rito, y que, por ejemplo, en México tenemos el rito del Día de Muertos que acaba de pasar, se introduce una mediación con respecto al abismo que el duelo crea, ¿no? Todos estos rituales, tanto religiosos, por ejemplo, de inhumar los cuerpos, de exhumar los cuerpos, de cremar los cuerpos, de los rezos, desde el lado de la religión. Incluso es curioso pensar cómo los ateos, cuando pensamos en la muerte muchas veces de un ser querido, pensamos en los protocolos o en los estándares de la religión, ¿no? La muerte tiene que trascender sí o solo sí de esas maneras, ¿no? Los discursos sociales, por ejemplo, todo lo que tienes que hacer, levantar actas ante el Ministerio Público, quizá para una muerte violenta, las actas de defunción también, en qué cementerio vas a enterrar a tu muerto, etcétera, etcétera. Los rituales culturales, los rituales políticos también y los rituales científicos, ¿no? Que se da el tratamiento de los cuerpos, por ejemplo. Y otro punto que a mí me parece de los más importantes y de los que más acoge el psicoanálisis es lo siniestro en el amor, ¿no? Sobre todo en las relaciones de pareja, que uno puede vivir un duelo estando dentro todavía de una relación de pareja. Dice, la muerte de la pareja puede ser por separación, de lo esperado en el amor a lo inesperado en el odio, ¿no? Ahí en esa dinámica del amor-odio, como el neologismo que crea Lacan, se vive un duelo inminentemente. Dice, o también cuando ya eres totalmente prescindible para el otro, cuando ya no importas más para el otro, no haces la diferencia ya más para el otro, y esta sentencia, ¿no? De me eres indiferente, allí uno empieza a vivir un duelo, en el caso de todavía depositar amor en la otra persona. Y de aquí me acuerdo de un caso de un chico de 9 años que su mamá se suicida justamente porque el papá los abandona, ¿no? El chico es un niño pequeño que tiene 2 hermanos más. El papá abandona a la madre por irse con otra mujer y la madre poco tiempo después se suicida. Entonces, todo el conflicto de angustia, de agresividad que el niño empieza a tener, incluso de delirios, de alucinaciones, es por esto que la madre le hace evidente de ya no me importas más, ¿no? Porque el niño decía, es que yo era importante para mi mamá, yo la hacía feliz, yo le ayudaba a cocinar, yo le ayudaba con las cosas de las compras, yo estaba con ella, ella era feliz, y aún así se murió, y aún así se mató, porque ya no le fui suficiente. Entonces todo eso es un proceso de duelo muy, muy importante. Y bueno, ya como en términos mucho más concretos, el duelo, para ambas posturas, Freud-Lacan, deja algo incurable en el sujeto, deja un enigma y deja algo, sobre todo, escindido y roto en la subjetividad.
Se vive como un efecto paralizante, como una muda sumisión en el sentido de el no se puede articular palabra en el momento del duelo y durante mucho tiempo después posiblemente tampoco, como una herida amarga, irreparable y, importante, una herida narcisista. ¿Por qué? Porque no duele tanto que el otro no esté, sino lo que voy a hacer yo con ese amor que todavía le tengo a la otra persona, sea por muerte, sea por separación, sea por una caída de un ideal. Lo que duele en el duelo es que no sabes qué hacer con ese amor que todavía tienes, ¿no? ¿Por qué el otro te dejó de amar o por qué el otro desapareció? ¿Y tú qué vas a hacer con eso? Eso es una herida narcisista. Deja un hueco que puede tomar diversos caminos, por ejemplo, la melancolía, el pasaje al acto y los síntomas. Ahorita explico un poquito más de eso. Dice que lo traumático del duelo desarma la trama significante desde la perspectiva de Lacan y rompe su encadenamiento. Cuando hay duelo, algo del significante que constituye al sujeto, de la cadena significante que constituye al sujeto, se rompe, ¿no? Y se queda desarticulada, no solo por ese momento, sino para siempre. El duelo tiene que quedarse un tiempo y el tiempo, curiosamente, es variable como lo temporal, o variable como toda la vida. Y aquí quiero leer un fragmento de un caso de Anne de Fomantel, una psicoanalista francesa, que tiene un libro que se llama En caso de amor, y les voy a leer un fragmento de justamente una paciente que llega por lo siguiente. Dice la paciente: yo querría que usted me sacara de encima el amor. Dice la psicoanalista en su explicación. Su voz inexpresiva se parece a la de esos locos en los que el delirio no mantiene en apariencia ninguna relación con el sujeto tratado, como si debiera arriesgarse al descubierto sobre un campo de minas. Esto no trata nada más de un primer encuentro, como solemos decir, no con un amante, con una psicoanalista. Ella, la psicoanalista, no puede impedirse la sonrisa. Sonreír ante esa declaración de una mujer que no deja de alterar en el afuera ni su voz ni su mirada. Ojos azules defendiendo un espacio asediado. Ellas son dos, sentadas cara a cara en la intimidad de una habitación que las lámparas protegen de la oscuridad. Dice la psicoanalista: yo seré incapaz, señora, ante esta demanda de la paciente de yo querría que usted me sacara de encima el amor. Evidentemente la mujer llega por un proceso de duelo, de una separación. Dicen la paciente: no estoy enferma ni delirante, solamente triste. No tengo intención de hablarle de mi pasado, no tengo nada que revelar de eso que le interesa a priori a su profesión. Vine a verla porque la escuché un día por azar en la radio, llamé su voz, me dije que usted podría ayudarme con todo eso. Es la psicoanalista en su turno quien quien es ganada por la tristeza, está desolada. Ella querría poder decirle muy simplemente: quedémonos juntas un poco más, no la conozco, lo que usted me pide no se lo puedo dar, eso no está en mi poder, lo querría yo para mí misma y no podría, pero quédese, hablemos un poco, ¿no? Y conforme va avanzando el caso, uno se entera que esta mujer lleva en duelo 25 años. Entonces puede durar un duelo toda la vida. Ahora, en Freud, ¿qué es lo que marca Freud? Dice: aunque sabemos que después de una pérdida así, el estado agudo de pena va minorándose gradualmente, también nos damos cuenta de que continuaremos inconsolables y que nunca encontraremos con qué rellenar adecuadamente el hueco, pues aún en el caso de que llegara a cubrirse totalmente, se habría convertido en algo distinto. Así debe ser, es el único modo de perpetuar los amores a los que no deseamos renunciar. En el proceso de subjetivación que te permite el encuentro o la experiencia analítica, uno trabaja con ese duelo, uno le da una significación distinta. Dice: el duelo se vuelve un trabajo de separación y de incorporación subjetiva con el objeto perdido. No siempre se consuma en este segundo momento. No todos los sujetos, evidentemente, llegan a psicoanálisis. La subjetivación se puede hacer de otras formas, no solo en el psicoanálisis. Pero dice: de llevarse a cabo la pérdida, entonces puede sostenerse al muerto. Este abonará a nuestro síntoma, a nuestros rasgos de carácter, a nuestros imperativos superyoicos y a la repetición e incluso hasta la melancolía, ¿no? Esto que produce la pérdida de alguien pueden ser múltiples formas de subjetivación. El duelo de alguno saca del cementerio a otros amores enterrados,
a otros odiados que ya creíamos olvidados, ¿no? En el trabajo de la experiencia analítica, uno se da cuenta que no necesariamente llega por ese duelo que está viviendo en ese momento, sino que eso puede estar supeditado por otros tantos. Y bueno, en Lacan, no estamos de duelo, sino por alguien que fuimos su falta, ¿no? Con esta incluso frase que decía, amar es dar lo que no tienes a quien no es. En el duelo lo que se vive justamente es la falta, ¿no? La falta de ese objeto al que tú decidiste amar, y pese a esa decisión, pese a ese ideal, uno es insuficiente siempre de completar al otro. La pérdida no solo es por el ser querido, sino por algo de sí también que se pierde. Es al final del día una privación. Y Lacan es mucho más específico en todo su desarrollo en cuanto a, bueno, no más específico, sino lo abarca de distintas maneras la construcción del duelo. Puede ser un pasaje al acto, ¿no? Un pasaje al acto dice, ante la muerte se produce un efecto de revelación, se revela el carácter inconsistente del mundo simbólico, y si todo es tan inconsistente, a veces el doliente se dejará aspirar por el objeto que lo arrastrará. Puede cometer suicidio, puede ser matado, ¿no? O puede matar a alguien, puede ser por un accidente, ¿no? El deudo no logra tejer nada, ahí no hay subjetivación. Todo lo contrario, hay desubjetivación, no se logra enlazar otra vez a nada y se pierde en sí mismo. Un duelo, entre comillas, normal, que es cuando uno demuestra ante lo imaginario que realmente estás padeciendo, que eres al que más le duele, que eres el que sufre como nadie y eres el que llora como nadie, ¿no? Al final es una escenificación y eso en un momento estabiliza. Posteriormente, como acto, hacer algo, comprar algo, vender, proponer, rememorar, despedir, reunirse, escribir cosas hacia la persona perdida, eso es algo que también estabiliza, pero su efecto dura poco, ¿no? Ese efecto se queda suspendido hasta que posiblemente llegue a una sucesión en un acto analítico, ¿no? A una recuperación, a una rememoración en el acto analítico. Y como síntoma, el duelo por escisión supone una falta en lo real de un objeto simbólico, el síntoma, en cambio, supone efecto de lo simbólico en lo real. El síntoma, la aparición del síntoma, permite subjetivizar una pérdida, que la pérdida o subjetivizar esa pérdida no implica borrarla, desaparecerla, sino una posibilidad de anudarse de nuevo a la cadena significante. Ya casi acabó, ¿eh? La experiencia analítica dice, la clínica del duelo no supone una pérdida de la pérdida, es decir, no se te va a borrar completamente esa pérdida, como muchas propuestas lo quieren, muchas propuestas contemporáneas lo promueven, ¿no? No se trata de borrar lo que es imborrable, ni de una reparación de todo, sino de una subjetivación, sino que reconoce eso incurable y al mismo tiempo la posibilidad de una tramitación para que la vida parezca posible. Reconoce las marcas que el muerto ha dejado y hace de eso o con eso algo distinto. No es una posición pesimista, aunque pueda parecerlo, pero tampoco acoge el discurso romántico del desencuentro con el desamparo. Muchos discursos promueven o quieren evitar el desamparo, evitar el sufrimiento, y eso es prácticamente imposible. Eso no permite, no da lugar a rememorar, ni a subjetivizar, ni a hablar, ni llenar de significado eso que aconteció. Se trata de reconstruir una alteridad, no un paralelismo. Y con paralelismo me refiero a no una sustitución del objeto perdido con otro objeto nuevo. No se trata de sacar, como decimos aquí en México, de sacar un clavo con otro clavo. Se trata de una reconstrucción nueva a partir de lo perdido. Dice, es lo que más tarde permitirá, sin lo sórdido, evocar, recordar, añorar, hacer chistes del muerto, relatar un sueño sobre el muerto o sobre el perdido y volver a enamorarse. Y bueno, concluyo con esto, ¿no? En lo actual tenemos tres posibilidades desde el psicoanálisis y desde otras perspectivas del duelo. Hablamos de lo público, ¿no? Tiene que pasar por estos tres momentos, desde lo público, con los rituales que circunscriben y sancionan la muerte, por ejemplo, la introducción de la ley, de la justicia ante un crimen, por ejemplo, lo privado que posibilita los discursos entre los familiares, las amistades, los conocidos, y lo íntimo, que es la única posibilidad que tenemos de
de reencontrarnos con ese hilo de la vida ante la pérdida. Y otra cosa curiosa que acontece, no ahorita, sino desde hace muchos años, sobre todo con la globalización, el capitalismo, es que la posibilidad de morirse de amor en un duelo, aunque suene extraño, ya nadie tiene la posibilidad, en el mundo occidental al menos, de morirse de amor por un duelo, ¿no? Ya nadie está posicionado ni autorizado social, consensuadamente, por morirse de amor por el otro, ¿no? Te dicen estas frases que te dicen, pues no es el único, no es la única persona, hay más y mejores, te va a ir mejor en la vida, ya olvídate, ya pasó mucho tiempo, como decía Juanjo en su plática, ya no tienes por qué estar sufriendo de esa manera, es absurdo, es innecesario, eso ya no está permitido, el sufrimiento es algo que se tiene que acabar pronto, ¿no? Y eso no permite muchas veces el trabajo del duelo. Bueno, por el COVID también estos acontecimientos a nivel mundial de las muertes inesperadas, no voy a profundizar aquí porque sé que van a hablar más adelante de esto, y algo que pasa desafortunadamente mucho en México, en Colombia, en muchos países, no tanto en España, bueno, no con esta magnitud, el crimen organizado, las desapariciones forzadas, la violencia social, donde muchas veces las personas que se desaparece o les desaparecen a un familiar, a un ser querido, pues no pueden hacer el trabajo del duelo, ¿no? Se le espera a diario a esta persona la imposibilidad de elaborar el duelo, ese cuerpo está sin anudamiento y hay un vacío que se sumerge en el sujeto al no existir referente acerca de esta persona, ¿no? Que ese sería otro tema de la imposibilidad de tejer el duelo, por justamente la incertidumbre de que dónde está tu ser querido o tu ser amado, y esto pues es algo muy contemporáneo, muy actual. Y pues bueno, yo concluyo aquí y muchas gracias por escucharme. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.